El último gamonal. Si a Colombia no le hubiera dado vergüenza ser lo que ha sido siempre, pues seguramente que habría resaltado novelas como Cóndores o novelas como El Gamonal. La terquedad mía es la que lo ha logrado. Ese último Gamonal surge de sus propias entrañas alrededor de esa figura gamonalicia, que fue fundamental en la estructuración de una gran cantidad de pueblos de Colombia. Se montó el poder político y se le abrieron las fauces al poder económico que hoy nos consume con los contratistas. Mario Fernando Prado, o Piano, como le ha dado en la vejez por llamarse, apareció en mi vida cuando yo era estudiante de la Universidad del Valle y ponía pereque. Ahora ha venido a conversar conmigo sobre El último Gamonal, la novela de Trujillo, la novela que cuenta pues prácticamente la verdadera historia de cómo se hacen los pueblos con gamonales. Pero Mario Fernando toca piano todos los días y yo no sé cómo hace, porque yo no tengo memoria musical. Todos los días toca una pieza distinta y de memoria. Ahora reúne multitudes, a esa edad, reúne multitudes en los centros comerciales. Él es el gamonal de los medios informativos o de estas cosas nuevas que hay ahora, porque él saca, manda por WhatsApp, monta en unos canales particulares que yo creo que nadie ve, tiene entrevistas en unos noticieros que creo que son para gente de un determinado nivel que no entiende lo que él está haciendo, pero la música la entendemos todos y descubrió cómo pegarse. Es un gamonal. Sobre esa base, ¿te sentís gamonal, MF? Me siento muy preocupado, Gustavo, porque es la primera vez que hablas bien de mí y algo está sucediendo. Porque que Gustavo Álvarez Gardiazabal hable bien de una persona, eso es un honor muy berraco. Bueno, si don Leonardo, el personaje de El último Gamonal, que fue el Gamonal de Trujillo, estuviese vivo, probablemente se sentiría orgulloso de haber terminado siendo personaje de una novela que me quedó bien escrita. ¿Cómo será que yo hasta lo noto? Pero en Trujillo se avergüenzan de ese personaje y se avergüenzan de ese mito. Y Trujillo es un municipio turístico que va emprendiendo hacia la nueva onda turística. De calles anchas. De calles muy anchas, Sí. hechas por don Leocadio Salazar, su fundador. Don Leocadio fue el papá de Elías y Gustavo Salazar García, dos políticos muy famosos. Conocidos de autos. No, de autos no, conocidos por sus plumas. Ajá. Hacían parte de los pájaros en su momento, pero eran los abogados y eran los políticos y además conversadores increíbles y cultos.
también de los muertos se puede hablar bien, no solamente de los vivos. Porque es que a la edad de nosotros, MF, nos toca siempre escribir obituarios. Y nos volvimos expertos en ello. Porque como ya no tenemos ni odios ni recelos, entonces podemos mirar dónde estuvimos y el quehacer de los seres humanos que se nos van, con eso que tal vez nos hizo falta, ternura. El máximo esfuerzo se logró sin duda alguna en Trujillo, porque surgió de un pleito legal con los Rivera Concha de Buga, que eran dueños de las tierras, tanto del plan alrededor de Río Frío, como de la montaña que ellos nunca dejaron horadar ni horadaban tampoco. Y los paisas llegaron a tumbar monte y los Rivera de Buga a plantearle el manejo de la ley que ellos tenían de que les estaban invadiendo las tierras. Eso permitió que el liderazgo de unos tipos montaron una estructura alrededor de un Trujillo aislado. No tuvo carretera sino a mediados de la década del 50. Una estructura independiente en donde era fundamental que existiera siempre un gamonal. Volviendo al gamonal de Trujillo, que es el pretexto por el cual estamos charlando aquí, hay algo que vale la pena preguntar. ¿Hasta dónde la gente vallecaucana tiene memoria o la supera el canibalismo? La supera el canibalismo, que yo bauticé calibanismo, porque hay un canibalismo absurdo que ya no es los enfrentamientos políticos entre los olmistas y los balcarcistas, o entre los humbertistas y los holguinistas, ¿no? Como era don Leonardo en el último en gamonal. su momento, claro. Eso yo creo que con las nuevas generaciones va a desaparecer, pero no con la generación nuestra. La generación nuestra todavía detesta a fulano, entonces no quieren a Perencejo y les parece malo el uno, les parece malo el otro, y no hay lo que usted estaba mencionando, Gustavo, que me emocionó mucho, acerca de los afectos y de las cosas que con la vejez vienen y que nos llevan a que nivelemos un poquito y que evitemos esas cargas de odio, que ha sido algo muy, 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 muy grave. En la última revista Semana, donde se hace una crónica sobre el Valle, en la cual usted tiene la parte central, en una entrevista que me gustó mucho, que dijo muchas verdades, allí también se habla de esas confrontaciones que ha habido, confrontaciones que para qué han servido, para nada, para que nos desgastemos. ¿Qué fue lo de el estallido social? Una manifestación, una expulsión de un resentimiento que se venía estando, ¿sí? Y que ahora pues se ha logrado que se dividan ese fraccionamiento que hubo por unas personas que realmente estaban reclamando lo que les pertenecía, y eso no se dieron cuenta en su momento. Pero yo creo que un error de Cali, vos que sos como el amanuense de esa oligarquía preexistente. ¿Amanuense para qué? ¿Para qué? Es que el estallido social ni siquiera los hizo entender que la solución no es la solución paternalista con la que han manejado el Valle del Cauca. Que don Leonardo, que exactamente esa es la carátula del libro. Y ahí lo estamos viendo. ¿Ya? Don Leonardo ejercía ese paternalismo en un pueblo cerrado como Trujillo. Y el paternalismo es el mismo con el cual ahora pretenden que repartiendo mercados en Siloé o en Mariano Ramos se le puede bajar el tono a esa explosión social, cuando lo que ha habido es una cultura de diferenciación. ¿Por qué un personaje como don Leonardo, el último gamonal, o como el Cóndor, León María Lozano, no alcanzaron notoriedad en las letras de molde de Cali, ni reconocimiento a esos niveles?
porque siempre miraron todo lo que sea después de Juanchito y del Paso del Comercio como provincianos. Usted recuerda muy bien lo que a mí me tocó batallar para ser gobernador del Valle, porque yo era pues un advenedizo, era de Tuluá, y además... Pero, perdóneme, Gustavo, pero desde un principio, desde que usted se lanzó para la gobernación, usted era el gobernador, no había nada que hacer, ¿no? Pues, con su camisa pero amarilla, de todas maneras, con su camarógrafo, ¿no? Ahí, ¿qué opositor podía haber que pudiera superar el agrado de la gente y la aceptación de la gente para que Gardiazabal hubiera obtenido más de 600.000 votos? Eso no tenía antes. Pero mire que la oligarquía vallecaucana resolvió ya bajar a Carlos Holguín Sardi, que era candidato presidencial, quitar al candidato que tenía, que era Garcés, sí, y traerlo para que rivalizara conmigo. Nada que hacer. Y le gané 3-1. Nada que hacer. Fue una derrota tenaz. Es que como yo no tuve los peligros de quien hizo exhibición pública de 18 centímetros que decías tener. Ay, carajo. ¿Ya? Entonces, no, eso fue ante un notario. Eso fue ante un notario. Ante un notario, sí, señor. Bueno, sí, señor. Pero, el notario dio fe. Es decir, que haces parte del gran mamagallismo vallecaucano, Claro. que es lo que creo que nos salva. Claro. Para poder organizar. Yo creo que ha sido eso muy importante porque esa es la jodetería. Que existía mucho cuando hacíamos unas crónicas maravillosas y que ahora si la gente se ha vuelto como muy seria, ¿no? Entonces ya no le copia a uno todas esas cosas. Pero eso fue que perteneces a la generación que desapareció. Y lo que hay ahora tiene que mirar la pantallita y el lenguaje es reducido y las figuraciones son todas con emoji y en ningún momento hay una expresión diferente. Mire todo lo que nos ha pasado con el celular. Ya las llamadas telefónicas son muy poquitas y además cuando van a llamar te ponen un mensaje. ¿A qué horas te puedo llamar? Sí, te puedo llamar. Lo que indica que nos volvimos solo de redacción. Y la redacción la quitaron de los colegios hace 40 años. Pero somos testigos del momento y de la historia. No sé si eso que escribamos, esas notas que ¿hace cuántos años estás escribiendo en El País? Por ahí unos 50 años. Por unos 50 años. Pasamos por las 3 etapas que hemos vivido. Es decir, fuimos compañeros de columna en El País. Sí, señor. Te tocó soportar el veto de San Clemente y compañía de que no podías mencionar el nombre de Gustavo Álvarez Gardiazabal en ese periódico, y así se ordenó. Lo cuenta con mucha gracia Jorge Restrepo Botes, claro, tan antiguo. No se podía mencionar ni a Gustavo Álvarez Gardiazabal ni a José Pardollada. Y cuando hubo una pelea entre Pacheco y Pardollada para una institución de beneficencia, había que sacar un aviso. Entonces tuvieron hoy, el sábado, sensacional pelea de Pacheco. ¿Cómo se llamaba? Pacheco, bueno. Sí. Bueno, Pacheco, Fernando González Pacheco. Fernando González Pacheco versus otro. Bueno, esa es la historia vallecaucana, claro, que hay que conversarla aquí desde el Porce, porque no la conversan. Ahora ya nos mencionan y veo que los nuevos dueños, que son pues los hijos de Isaac y Perla, no sé cuál sea el porvenir. ¿Cuándo va a empezar a escribir Gardiazabal en El País? No, empezar no, tendría que ser que volviera. ¿Cuándo va a volver a empezar? Que retroceda en el tiempo. ¿Cuándo va a volver Nunca. a empezar? ¿Seguro? Sí, no, porque hay cosas que ya no se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Y pues a mí me tocó enseñarle a Jaime Jelinsky en el Colegio Hebreo, y lo recuerdo porque ese era un grupo fastuoso de estudiantes muy pilosos, donde estaba aquel muchacho tan inteligente que murió de cáncer muy temprano, Cinco Vicious. Ah, claro. Era muy inteligente. Claro. Estaba hermano de Raquel. Estaba Isaac Nesim también en ese mismo grupo. Claro. ¿Verdad? Es decir, gente que
Y creo que también estaba Daniel Pichotto. Grandes Entonces, amigos suyos. sí, he mantenido esos nexos. MF, hay una pregunta. Vivimos la época en que la universidad guiaba a Cali y los que estábamos dentro de la universidad, ya fuéramos como estudiantes o como profesores, teníamos esa universidad como trampolín para nuestras vidas, para lo que fuimos siempre. El tiempo ha pasado y la universidad probablemente ha mejorado en calidad, ha mejorado en elementos, En cobertura. en cobertura, pero la importancia de estudiar en la universidad y lo que ella da, ¿por qué se perdió? Sí, es muy deplorable y sabe que uno lo mira con egresados de la Universidad del Valle que su mayor importancia la tiene. Mire, yo soy egresado de la Universidad del Valle, era una honra muy, muy grande. Ahora las cosas han cambiado, ¿no? Hubo una época en que, por ejemplo, yo estudié en la Santiago, si se le puede llamar haber estudiado, porque yo recibí Sí, yo creo que un honoris eso, causa. eso sí. A mí me dieron un honoris causa, Gustavo, Ah, bueno. en cafetería. En cafetería, con Te diploma. honraron, Sí, sí, te claro. honraron. Pero ¿sabe una cosa, Gustavo? Yo he advertido en muchas empresas que cuando llega una hoja de vida de un egresado de la Universidad del Valle, tiene prelación por la preparación que ha recibido. Eso sí, uy, claro. Mire y verá. Es que cuando vivimos la crisis del 71, que era cuando Galán era ministro de Educación, Claro. él le puso a las universidades una caparazón de vidrio completa y las aisló para que dejaran de ser lentamente las promotoras del desarrollo de la vida colombiana. En el Valle del Cauca, ¿quién ha asumido ese papel después de que las universidades dejaron de ser las líderes? Las cámaras de comercio que ahora agonizan lentamente. ¿Mm? Es que hemos perdido ese liderazgo. En el Valle se fundaron una fundación donde estuvo Eder y otros, pero eso no ejerce Usted está poder. hablando de Propacífico. Bueno, exactamente. Sí. Y no ejerce el liderazgo. Entonces hemos perdido esa capacidad de poder. ¿Habrá que inyectarle algo del último gamonal? La guerra quedó oficialmente declarada aquella brumosa mañana de septiembre, cuando el campero, en que subían de la finca del Danubio, don Leonardo, Jaime Junca, el Chapul y un ayudante más, después de 2 días seguidos de castrar y marcar terneros, se encontró con la muerte en la boca de 4 escopetas que dispararon una y otra vez sobre el carro cuando llegaban justo al frente donde Clotilde había conseguido que su hermano levantara el monumento a la Virgen del Carmen. Es la única novela mía en donde es fundamental el diálogo. Está estructurado en pedestales para poder llenar en muy poco tiempo todo lo que podría haber gastado muchas páginas en esas narraciones, a veces inverosímiles, que yo me he inventado. ¿Cuál fue el último gamonal de Cali? El último gamonal de Cali puede haber sido David Riaño, David Riaños Fina. ¿sí? Ah, bueno. Que era el que manejaba todos los vendedores ambulantes de Cali para el mismo. Sí, claro. Y los manejaba como gamonal de calle. No era un gamonal de pueblo, era un gamonal de las calles. Yo había olvidado ese personaje, ¿sabes? No, era un personaje legendario. Me tocó en el Consejo Municipal. Recuerdo un día, en aquel famoso consejo al que pertenecimos, que nos honró a todos, donde estaban los que fueron después las vacas sagradas del Valle, o fuimos, porque ahora me consideran un ternero mamón. Entonces, en esas condiciones, había un debate y David pues no tenía cultura. David era representante del olmismo, pero era representante de todos esos vendedores ambulantes de las casetas que habían en el centro y aparecían en una parte y en la otra. Y hablaba,
y no coordinaba. Entonces le pedí una bandeja a la señora que servía los tintos, atravesé el hemiciclo, porque él se situaba siempre al otro extremo, y me fui con la bandeja y le dije, David, mírate aquí lo que estás diciendo, a ver si vos lo entendés en esta bandeja, porque nadie te entiende lo que decís. Desde entonces fuimos grandes amigos. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle por Humberto Valverde. Valverde, afortunadamente para mí, yo no tuve amistad con él. Nos guardamos un respeto distante, porque yo, cuando él escribió el libro sobre Celia Cruz, lo bañé en elogios, porque me pareció que él había escogido lo que Cali puede volver a revivir si Eder se decide a sacar el barrio obrero como el barrio de la salsa. Si tienen el empuje Lo suficiente. que dijo usted en la entrevista de semana. Claro, es que ese es el futuro de Cali. El futuro de Cali es el turismo clínico y el turismo social, que tiene muy buenas clínicas y tiene la salsa. Entonces, dentro de ese ángulo, Valverde se convirtió en el gran profeta y el hacedor de eso. ¿Usted podría considerar a Pardollada como un gamonal? No, Pardollada fue fundamentalmente un maestro de cómo se convoca a un pueblo. Nadie era capaz de convocar a Cali, él lo hizo. Y creo que no ha habido nadie después que lo hayamos podido convocar al extremo que lo hizo Pardollada. A mayor crisis, mejor humor. Ojalá leas El último gamonal y vayas a conocer a Trujillo. No, voy a ir con el piano a Trujillo prometido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hola, muñeco. Hola, mi chasis torcido. Madre mía. Vergamo. ¿Cómo estás?